¿Cómo le va? Muy buenos Bueno, días. muy bien, muy buenos días. El gusto de estar con ustedes trabajando. Esto recién empieza, pero para nosotros ustedes comprenderán que hace como 7 meses que estamos trabajando en el tema de la recolección de firmas. Por suerte, el próximo lunes 25 vamos a estar entregando las 400.000 voluntades a la vicepresidenta de la República para que las derive a la Corte Electoral y se contee a efectos de poder llevar adelante la instancia plebiscitaria el último domingo de octubre. Queda lejos aquellos que decían esto es para dentro de 2 años. No, esto es para dentro de 7 meses. Esa es la Eso de la esto para realidad. dentro de 2 años lo decía gente de su partido y de la oposición, cuando usted le reclamaba apoyo. Yo no hago distingos, digo simplemente lo No, que se digo, decía. pero no era sobre todo el de Frente Amplio, nuestra era más bien de la solución. oposición. No, por supuesto. Se decía eso y bueno, me parece que ahora ya es lo más urgente, lo único escrito y es sobre lo que se está pronunciando mucha gente, incluso el PCNT, el Frente Amplio, hablando de una contracampaña que es más contracampaña contra las 400.000 personas, contra las víctimas y los familiares de la delincuencia y contra esta alternativa que es lo que hay para adelante. Uno de los contraargumentos, digamos, de uno de los principales del PIT-CNT con respecto a llevar adelante ahora una campaña pública en contra de las firmas, tiene que ver con que si en realidad uno le pregunta a la gente, y bueno, sí, todos quieren las máximas penas, todos quieren cadena perpetua, ¿verdad?, para los delincuentes, salvo que le toquen a sus familias. ¿Qué opina de ese tipo de argumentos? Digo, nosotros estamos hablando de cumplimiento efectivo de las penas. Y es que no haya descuentos frente a los que cometen delitos gravísimos. Nosotros estamos hablando de pena de reclusión permanente revisable para aquellos delitos horrendos, abuso de niños, violación y posterior homicidio, sicariato, homicidas múltiples. Nosotros hablamos de allanamientos porque nos parece que increíblemente el hogar es un sagrado inviolable, pero no es tan inviolable para la delincuencia. No es tan inviolable los kioscos, los almacenes, nuestra familia, nuestros hijos. Y también hablamos de una Guardia Nacional compuesta por militares en función de policía. Entonces, los argumentos pueden ser entendibles. Nosotros los contestamos porque nos parece que, más allá de todo, el país necesita que el gobierno y las fuerzas del orden cuiden a la ciudadanía porque los números que estamos recibiendo de homicidios, de rapiñas, de situaciones espantosas son las que están generando esta alarma. El sábado estaba por Toledo. La gente está con una situación de extrema complejidad y eso pasa por todo el país, ¿no? ¿Y eso se va a solucionar si se aprueba el plebiscito? La situación de Toledo, por ejemplo. Mire, yo creo que vamos a dar un paso muy grande. Yo creo que es un viraje muy fuerte de 180 grados en materia de seguridad, que por supuesto falta políticas de rehabilitación, faltarán políticas sociales, políticas educativas, pero acá estamos hablando no de militarizar las calles como si bajáramos frente a Canal 4 con las tanquetas y con las ametralladoras, no, estamos hablando de una segunda fuerza como funciona en España, en Francia, en Italia, en Portugal y en muchas partes del mundo. Los carabineros en Chile cumplieron 91 años. Entonces, me parece que tener prejuicios contra los militares cuando en definitiva los militares sirven para todo, Está bien, es pero un absurdo. más allá del tema del prejuicio, hay gente que entiende que no es la solución al asunto de la inseguridad. Y hay gente, de hecho, sé que se lo plantearon en alguna entrevista, que le reflotaron alguna frase que usted tenía en un documento en el año 2011, donde se decía: manejar el miedo y el hartazgo de la gente para una reforma constitucional no es ni jurídica, ni política, ni cívicamente aceptable. Ya lo contesté Sí, a eso, ya lo pero contesté. me interesa esto, porque ahora a usted le toca estar del otro lado. Del lado de los que promueven la reforma constitucional y entienden que es el mejor camino. Cuando estuve del otro lado, quizás esas mismas expresiones que usted alude con respecto a la baja de edad de imputabilidad, quizás lo puedo reconocer en forma pública, no tengo ningún tipo de empacho en hacerlo.
de que fueron demasiado fuertes. Segundo, en aquel instante, en aquel momento nosotros teníamos otras soluciones como la de llevar de 5 a 10 años el poder discrecional de los jueces para aplicar penas para los adolescentes que cometan delitos gravísimos. Y la situación de aquel año no es de la gravedad de este año, así que eso es mi contestación. Si hoy se planteara un plebiscito de esto, por ejemplo, por el tema de la imputabilidad, ¿usted lo apoyaría o no? Mire, yo antes que nada intentaría de vuelta subir las penas, el poder discrecional de los jueces de 5 a 10 años. Lo concreto que es un supuesto de imposible dilucidación, por lo menos en el corto plazo. Lo que está es esta reforma constitucional. Y esto me parece que no acepta una contracampaña contra la reñaga, que poco importa. De última es una contracampaña contra las 400.000 personas que firmaron a favor de estos instrumentos, en contra de lo que está pasando en materia de delincuencia y en contra de la falta de propuesta del sistema político, porque si no es esta reforma constitucional que se va a plebiscitar conjuntamente con la elección de octubre, ¿qué otras alternativas hay? Porque no las vemos, es todo mucha guitarra, ¿no? ¿Dónde vislumbra usted el principal fracaso, desde su punto de vista, de este gobierno en materia de seguridad? Bueno, el principal fracaso está en la falta de respaldo fuerte a la policía, porque han tenido 850 millones de dólares de presupuesto, 32.000 policías y vienen fracasando. Otro fracaso es la anarquía que hay en el sistema carcelario, donde también mandan los presos y la idea novedosa es darle celulares a los presos. ¿Para qué? Para legitimar lo que ya pasa, que hay más celulares que presos y que los presos practican la extorsión en algunos casos desde adentro de las cárceles con los celulares en contra de los familiares de algunos de sus compañeros de prisión que le deben favores o algún tipo de regalía. Entonces, yo creo que ahí podemos anotar los dos fracasos. Ni hablar de las políticas sociales que no han tenido el impacto positivo, y la educación, ¿no? La educación es el corazón de la República y ahí se apunta el principal fracaso en cuanto a la pérdida de valores que hoy tiene la sociedad uruguaya. Hemos perdido valores. ¿Es responsabilidad de un gobierno la pérdida de valores? Bueno, yo creo que hay una cuota parte de responsabilidad, porque si ese gobierno fracasa en la educación, yo creo que fracasa en todas las políticas, ¿no? Ya que estamos hablando del tema de educación, yo decía la semana pasada, quizás aventurándome, bueno, tiene la oportunidad de contradecirme en tal caso, y yo decía, la reñida, la verdad, me parece que está haciendo los deberes de lo que marca el manual. Está apuntando a donde la gente le preocupa. A la gente le preocupa la seguridad, está la propuesta de seguridad, después uno podrá estar de acuerdo o no. A la gente le preocupa el empleo, el trabajo, se reunió con el PIT-CNT, planteó el asunto de... Mañana me reúno con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Comercio, es verdad. Ya vamos a hablar también del pacto de trabajo. Lo que viene, ¿es la propuesta de educación? Lo que viene son muchísimos temas. Bueno, pero usted sabe lo que le está haciendo. Claramente usted definió seguridad en trabajo. ¿El próximo es empleo? La educación hemos trabajado, fuimos los que logramos un acuerdo nacional por la educación en el 2012 y lamentablemente fracasó. Tiene que haber un gran cambio. Viene el tema medioambiental. Vamos a volver a presentar e insistir con juzgados letrados de medio ambiente y un defensor nacional de medio ambiente. Estamos liquidando los recursos naturales. Estamos teniendo problemas en ríos, arroyos, en el agua que consumimos, y esto se ve por todos lados. El gobierno hace, ahora, decía por ahí Vivo Durazno, un consejo de ministros en Pueblo Centenario para llevar adelante una respuesta sobre el tema de UPM. El ministro de Trabajo nos critica diciendo que nos estamos oponiendo, cuando ellos han sustanciado todo ese tema de UPM en el silencio, en el oscurantismo, en la clandestinidad, sin decirle al país lo que está pasando y sin darle una respuesta
sobre lo que yo creo que es gravísimo y es la hipoteca ambiental que se va a generar sobre el Río Negro. Déjeme interrumpirlo porque ya estamos en vivo justamente en Centenario porque está hablando el presidente Vázquez. Adelante. La humanidad. ¿Está bien que ocupen la planta de Fleischmann? Si se cumple con la normativa vigente, todo lo que sea cumplir con la normativa vigente está bien. Presidente, fue invitado el próximo 23 de marzo a Chile. ¿Va a asistir? ¿A dónde, A perdón? Chile. ¿Va a asistir? Todavía no tengo resuelto, sí, efectivamente, como usted dice, me han invitado, pero no tengo resuelto. Paso de los Toros. Sí, señor. ¿Cómo está trabajando el gobierno justamente para aplacar lo que va a ser el impacto de una planta de las características como la que se va a instalar acá en esta zona? Estoy hablando del punto de vista social. Y mire, hace 2 años y medio que estamos trabajando, casi 3, en el tema. Pero reitero lo que dije al principio de esta entrevista. Tenemos experiencia en el país, no solo de una planta como esta anterior, sino de 2. Pues tenemos también Montes de Plata en Colonia. Y todo lo que se pensó previo a la instalación de estas 2 plantas, y hubo un poco de cuidados y de temores, y todo eso fue superado, están funcionando perfectamente bien y no hubo ningún impacto negativo, reitero. Y es la experiencia que tiene el país, no es la que tomamos de afuera. Es la que hemos vivido en los últimos 15 años. Presidente, ¿cuándo se confirma la inversión? ¿En qué momento? Y bueno, nosotros hemos dado plazo hasta mediados de febrero de 2020, pero pretendemos, por sí o por no, que se defina lo antes posible, porque nosotros tenemos muchas tareas para hacer. ¿Preocupa la situación del Río Negro, la situación ambiental? Y bueno, yo estoy viendo que a veces se protesta ahora porque UPM va a contaminar y se dice que el río está contaminado, pero UPM no está instalado. Y el río está instalado y viene de fuera de fronteras. Hay vertimientos, por ejemplo, sanitarios en Valle, que eso todo lo arrastra el río. Y hay producción agropecuaria, agrícola y pecuaria a los 2 lados del Río Negro, que son las grandes fuentes contaminantes que tiene el río. La instalación de UPM acá, con todos los cuidados que se va a tener, va a producir el mismo impacto casi nulo que ha producido Montes de Plata o PM1. Reitero lo que dije al principio, se alarmaba mucho la población de Gualeguaychú y de aquí por el impacto que podía haber, pasaron 15 años y no lo hubo. Porque la tecnología que hay en estos momentos para estas industrias es muy grande, de mucho valor de avanzada para preservar el cuidado del medio ambiente. Pero no debemos olvidar que cualquier actividad humana y animal produce contaminación medioambiental. ¿Cómo está siguiendo actualmente a nivel nacional en infraestructura? ¿Son independientes de UPM o...? Totalmente. Hablemos del ferrocarril central. El ferrocarril central se va a hacer sí o sí. Si instale UPM o no se instale UPM. Si se instala UPM y lo quiere utilizar, comprará los servicios y lo utilizará, pero si no se instala UPM, el ferrocarril lo vamos a hacer porque es importante para la producción de esta zona del país, para sacar ganado, para sacar granos, para preservar las carreteras. Entonces se va a hacer. Mire, con respecto a, ya que usted me lo pregunta, al ferrocarril, ustedes saben que se hace por una PPP y esta necesita determinadas garantías. En este caso, para este ferrocarril, la garantía es del BID y otros bancos, entre ellos un banco japonés. Yo ya hablé 2 veces hace una semana con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y me está diciendo que el cierre financiero de esta operación lo termina ahora en marzo el BID y en abril está el cierre pronto y ya se puede empezar a construir. Mientras tanto, como ya fue adjudicada la licitación a una empresa, fue aprobada esta licitación internacional por el Tribunal de Cuentas de la Nación con el voto unánime de todos sus miembros del oficialismo y de la oposición, y la empresa ya está haciendo los acopios necesarios para empezar la obra en cuanto esté efectuado el cierre financiero de la empresa. Pero lo vamos a hacer si instale UPM o no. ¿Eso sería en abril? ¿Cómo evalúa la situación ¿Perdón? en Venezuela? ¿Eso sería en abril? Sí, sería por ahí. Usted sabe, a veces los trámites burocráticos son un poquito lentos y pesados. Pero lo que me dijo el presidente del BID es que en abril estaría el cierre financiero y ya estaría todo pronto. Presidente, ¿tiene resuelto el gobierno cómo enviarla? Palos en la rueda al gobierno y quieren que el gobierno le vaya mal, ¿es así? No sé, yo qué sé.
¿Cómo evalúa la mediación de Uruguay en Venezuela? Ante las inversiones. Lo que tiene que ver las actitudes es la población que nos está viendo y escuchando en este momento. Ella es la que tiene que juzgar las actitudes. Yo no soy quien para juzgar a nadie. ¿Cómo evalúa la mediación de Uruguay en Venezuela y qué fue lo que habló con el presidente argentino Mauricio Macri? Bueno, ustedes saben bien que hubo una reunión en Montevideo la semana pasada con la Unión Europea y salió un comunicado que no lo voy a repetir porque ya es público conocimiento. También está el mecanismo de Montevideo, un acuerdo que tenemos con México sobre este tema y ambas situaciones son complementarias, no son contradictorias. Ambas situaciones buscan el camino del diálogo y de la paz, si es posible, para una salida democrática en Venezuela. La Unión Europea va a mandar algunos veedores ahora, creo que esta semana, y nosotros estamos trabajando para enviar a las 3 personalidades internacionales que junto con México constituyen las personalidades, repito, que van a ir a buscar un diálogo, que son la señora Rebeca Grisman, que es secretaria del CERGIF, el economista que fuera canciller de México, sí, Sepúlveda, como usted muy bien dice, y por parte nuestra, que aceptó y va a concurrir, el contador Enrique Iglesias, 3 personalidades de destaque que nadie puede atribuirles intencionalidades políticas y que están en la línea que está el gobierno de buscar una salida en paz y democrática en Venezuela. ¿Uruguay resolvió cómo va a enviar la ayuda humanitaria para los uruguayos que están allá, presidente? Estamos estudiando la atención a algunos uruguayos que están en alguna situación difícil. ¿Enviar el avión multipropósito? Vamos a ver, estamos Presidente, estudiando. La última, ¿qué pasó con el intendente Martínez? Presidencia sacó un comunicado. Martínez insiste con el proyecto de la estación de AFE. Mire, yo oficialmente no recibí ningún proyecto. En conversaciones que tuve con Daniel, me planteó el tema. Es todo lo que digo. Lo que yo salí a desmentir es lo que salió en un medio de prensa local que era totalmente falso. Ese medio, con grandes caracteres, puso que yo en el mes de enero me había reunido con el intendente Martínez y de las manos de él había recibido el proyecto. Y eso era absolutamente falso. Con el intendente Martínez, con Daniel, yo me reuní el año pasado, el año 2018. Mire usted, le voy a contar. El 6 de marzo, el 9 de julio, el 22 de noviembre, en reuniones bilaterales instaladas para tratar distintos temas, entre otros precisamente el tema de ferrocarril. Y luego me reuní con Daniel y con el intendente de Salto y el ministro Benech el 22 de diciembre para hablar del centro frutícola del norte que se va a hacer. Bueno, y en algunas conversaciones que tuvimos me mencionó que él tenía esa idea, ese proyecto, pero él lo tendrá que presentar, creo que ya lo hizo públicamente, y después en el ministerio que corresponde. Pero el desmentido no fue al intendente Martínez, fue a una noticia falsa. ¿Te preocupa el tono? Bueno, ahí escuchábamos entonces al presidente Vázquez, previo al Consejo de Ministros, abordar distintos temas, que por supuesto con aquí la visita del precandidato Jorge Larrañaga hubo comentario off the record de cada uno de los temas que abordaba el presidente Vázquez. Y me voy a centrar, ya que estamos justamente en Pueblo Centenario, en el departamento de Durazno, que está el tema del empleo también, esto de que, bueno, según algunos actores del gobierno, la oposición está haciendo un palo en la rueda con esta inversión de UPM 2 y realmente quieren que les vaya mal a los que están hoy en el gobierno con una inversión que traería empleo, que posicionaría a Uruguay a nivel de inversiones en el mundo, etcétera, etcétera. Eso es falso totalmente, porque primero, el Frente Amplio no votó el Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia y estuvo opuesto antes del 2004 a todas las plantas de celulosa. Así que no se vengan ahora a vestir como defensores de la inversión y del trabajo. En segundo lugar, el Río Negro no es igual al río Uruguay o al río de la Plata. Tiene 10 veces menos caudal que el río Uruguay. Y ahí se va a instalar una planta sobre un río que tiene una enorme contaminación y que tiene 3 grandes lagunas compuestas por las represas. Entonces no es lo mismo. Y por último, al impacto ambiental, ¿verdad? En cuanto al impacto ambiental. Y por último,
Que el tren se va a hacer de cualquier forma, digo, es una enorme guitarreada del presidente, porque... ¿Por qué insisten? ¿Por qué creen que insisten en dar esa versión de que el tren es el tren de los uruguayos y no es del tren del Es el tren de UPM, es un tren de UPM que además, ¿cuánto nos va a salir por PPP? Más de 2.000 millones de dólares, entonces bueno, senador, es una ingenuidad terminar... 800 millones de dólares. 800 sí, más los pagos que significan 20 años, claro. Los intereses. Ahora está bien, el mecanismo de PPP, ustedes lo aprobaron en el Parlamento. De hecho, hubo un sector del Frente Amplio que no lo votó, que fue el Partido Comunista, muy mal, y ustedes lo votaron en el Parlamento porque creían que era una muy buena herramienta para desarrollar las inversiones. Convengamos que la PPP, para aclarar para la gente, lo paga la empresa que sale ganadora de la licitación, paga la inversión y después la va recuperando. Un repago por la ganancia, por la inversión durante X cantidad de años. Entonces no es lo que salga, es lo que sale en el contexto de todo el plazo contractual. Está bien, ahora, es verdad que las lo de PPP son un buen instrumento, pero si son bien aplicadas, pero ¿qué quiere decir bien aplicada? Bueno, bien aplicada es cumplir con todo lo que hay que cumplir y se ha hecho a la Bartola. Prueba de ello es que hay pocas cosas por el régimen de PPP impulsadas por este gobierno. Pero en este caso se cumple. El presidente Vázquez incluso lo dijo, que pasaron por todos los organismos, que se revisó. Sí, pero tienen unos trancazos enormes por los problemas licitatorios y que además a mí me parece una antológica equivocación decir que la inversión del tren se hace por fuera de la decisión de UPM. Es una temeridad llevar adelante una inversión de ese porte si UPM no se concreta. Nosotros no es que no estamos, no es que estemos en contra de la inversión, del desarrollo y del trabajo, que es lo que hemos pedido. Lo que queremos es que se informe a la población, porque tenemos un Río Negro contaminado y le van a agregar contaminación. ¿O acaso los efluentes de la empresa, de la fábrica más grande que va a haber en el Uruguay y una de las más grandes del mundo, no va a tener un vertido de una enorme potencialidad de contaminación? Entonces, senador, no contestan los cuestionamientos. Usted sabe que, por ejemplo, y le voy a dar un caso para llevarlo a algo que usted conoce, es casi que el patio de su casa. En Paysandú, las curtiembres contaminaban mucho más en el río Uruguay que lo que podía contaminar una pastera como la de Bondia o la de UPM en el río Uruguay. No. Mucho más contamina este tipo de plantas. No, el poder de dilución del río Uruguay no se puede comparar con el poder de río Uruguay, de dilución. no la del río Negro, la de UPM, no, que usted la está verdad hablando de las curtiembres de Paysandú. Sí, ya se cerraron hace años, sí, ya no pero cuando se hizo más. el análisis del río Uruguay, allí en Paysandú se constató que las curtiembres habían contaminado mucho más que el potencial contaminante que tenía UPM funcionando en Fray Bentos. Porque se contaminó en el pasado, vamos a seguir permitiendo la contaminación hacia el futuro. No es argumento eso. Bien. Eso terminó. Yo lo que creo que es gravísima la situación ya medioambiental del Río Negro. Es grave la contaminación actual. Es cierto, por los plaguicidas, por una cantidad de impactos sobre el medio ambiente. Pero ¿quién gobierna hace 15 años? El Frente Amplio. Han procurado mitigar. Yo conozco en toda su extensión navegando el río Negro. A mí no me la van a contar, yo lo conozco y sé en la situación que se encuentra. Entonces, lo que no explican es la contaminación que le van a agregar con una de las plantas más grandes del mundo. Y entonces nos atacan a nosotros diciendo de que poco menos que estamos en contra de la inversión, del trabajo, del desarrollo. No levanten cortina de humo para tirar a la población en contra de. Queremos las garantías. Los propios habitantes de Paso de los Toros, de Pueblo Centenario, de Durazno y de todos los departamentos que atraviesa el Río Negro, también tienen que tener respuestas y esas es lo que no están. Bien, y a propósito del tema también fundamental, que es el empleo, ¿no? Bueno, veíamos también algunas preguntas dirigidas en este Consejo de Ministros por parte de los periodistas sobre el caso Fleischmann, pero bueno, hay otras empresas también. 40.000 puestos de trabajo que se vienen perdiendo en estos últimos tiempos.
¿Cuál es entonces la propuesta fuerte de Larrañaga, o por lo menos lo que usted cree que es una solución, además de inversiones como estas que son defendidas por el gobierno a la hora de dar una respuesta al desempleo, las que vienen de parte de A mí su me parece agrupación? que lo más fuerte que hay es la necesidad de un acuerdo nacional por el empleo, por el salario digno, y a las pruebas me remito con las empresas que están desapareciendo y están perdiéndose miles de puestos de trabajo. Y la respuesta es la productividad, incorporar en la negociación colectiva salarial la productividad como forma de defender el trabajo, defender al trabajador, defender al empresario. También tienen que haber políticas activas para defender todo lo que tiene que ver con la pequeña, mediana empresa comercial, industrial, agropecuaria, porque es un desastre hoy poner una pequeña empresa con el costo del Estado, con las tarifas, los combustibles que pesan sobre el trabajo y la producción del país. Y todo eso necesita que la productividad que se pacte a través de los consejos de salario no tenga gravamen de IRPF, se necesita que la hora extra, que impacta de manera muy fuerte en el bolsillo del trabajador, porque un trabajador que reciba 45.000 pesos mensuales, si hace una hora extra, el Estado se le queda con el 42% de esa hora extra que realiza. Es una barbaridad. Hay que bajarle tributación a esa hora extra para que, sin sustituir puestos de trabajo, sea un aliciente para el trabajador. Es decir, políticas que protejan la inversión, el desarrollo y el trabajo. Nosotros no estamos en contra de ello. Lo que queremos son, y lo que quiere el país, son las garantías y qué retorno económico, porque todo eso de que los miles de puestos de trabajo de UPM en el centro del país es ñanga pichanga, es pan para hoy y hambre para mañana. Todos sabemos, hay un impacto fuerte al inicio, con algunos miles de puestos de trabajo en la construcción, pero después terminan quedando 250 o 300 por la robótica manejando una mega planta de esas características. Yo sé que hay una cantidad de puestos de trabajo colateralmente que se generan, pero ¿cuántos recursos económicos quedan para el país? ¿Qué retorno hay para el país si tenemos del otro lado pérdidas desde el punto de vista ambiental que son incuestionables? Por algo querían incrementar la cota de Rincón del Bonete para subir y tener más flujo de agua que les permitiera ese poder de dilución que el Río Negro no tiene. Ahora, senador, usted vuelve a insistir con el tema UPM y yo ahora se le voy a hacer la pregunta porque... Sí, hágamela. ¿Usted quiere ser presidente de la República? Tabaré Vázquez dijo que le dio plazo a UPM hasta mitad de febrero de 2020 para decidir la inversión o no. Si todo sale como usted quiere, va a estar a 15 días usted de ser presidente de la República. Si gana la elección, ¿qué va a hacer con UPM? Porque le está pegando desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de lo que aporta para la mano de obra, desde el punto de vista del impacto del ferrocarril. Son las cosas que tienen que aclararse. No, pero yo le pregunto, si usted es presidente, ¿qué va a hacer con UPM? Bueno, que se aclaren todas esas cosas y llegamos a tiempo. Porque el problema es que siguen comprometiendo cosas para adelante. Yo creo que van a ir de atrás de los temas. En el tema del tren, bueno, van patinando. ¿Cómo van a construir una inversión de esa naturaleza sin previamente asegurarse que UPM va a construir la planta? Eso es la primera definición. Que no me vengan a decir que recién para el 2020 van a decidirse, cuando estamos entre un gobierno que se va y un gobierno que viene. Eso no es serio. Ahora, tienen que haber definiciones antes de eso. ¿Le parece también lógico que una sola inversión, más allá de lo que es la envergadura de esta inversión, casi que se dependa todo de eso? Digamos, bueno, que estemos con esa apuesta tan brutal como si fuera una especie de salvador. Por supuesto que yo no creo que esa sea la única salida para la inversión, el desarrollo y el trabajo del país. Porque por un lado se le da todo a una empresa multinacional, exoneraciones tributarias, tren, zona franca, protección laboral adicional, puerto, entrada al puerto. Y por el otro lado, a las empresas uruguayas, a las empresas que están actualmente trabajando, no se les da nada y están fundiéndose y están cerrando.
¿Qué pasa con la UPM de la lechería? ¿Qué pasa con la UPM de la producción agropecuaria? ¿Qué pasa con la UPM del comercio y de la industria en el país que se están cerrando? A eso voy, y voy en línea incluso con lo que usted preguntaba. Todos los huevos en una sola canasta vinculada a UPM y el resto de los sectores productivos del país, no. Y así se cerró Pili, Fleiman, y empresas por todos lados, dejando el tendal de trabajadores y de familias de trabajadores sin ingresos en sus hogares. Esa es la discusión que tenemos que darnos, y el gobierno, por supuesto, no la da. Este presidente habla consigo mismo y con 3 o 4 y con nadie más. Entonces no se puede acusar a la oposición de que no estamos siendo solidarios con el desarrollo del país cuando se nos ha negado toda la información. Bien, muchísimas gracias, Jorge Larrañaga, por habernos acompañado. Nos vamos a estar viendo bastante seguido durante el correr de este año. Gracias. Así que bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Nicolás, y gracias, Soledad.